Bienvenidos a este módulo 11 de nuestro curso de verificación de medida directa. En este vamos a ver la prueba de contraste. O sea, prueba de contraste es comparar. Vamos a ver con fórmula, ¿sí? O sea, manualmente, y la vamos a ver en una parte con equipo patrón. Prueba de contraste o prueba de tiempo-potencia. Veamos este módulo 11, que es la prueba de contraste tiempo-potencia en medida directa. Prueba de contraste. ¿Qué es contraste? ¿Qué es contrastar? Es comparación con un patrón. O sea, tenemos una medida que es la que nos da el equipo, el medidor o contador, como lo llaman en algunas partes, comparado con un patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón inicialmente era la pinza volteamperimétrica. Ese era el patrón que nosotros teníamos. El patrón que era la pinza volteamperimétrica, y lo comparábamos contra lo que estaba registrando el medidor y hallábamos un error. Esto se hizo muchos años, pero luego salió el equipo patrón. El equipo patrón hace lo mismo que hacíamos nosotros en la prueba, solo que lo hace con carga del cliente, ¿sí? O algunos equipos patrones no lo hacen con carga directamente del cliente, sino los equipos patrones hay que colocarles una carga fantasma, una carga de prueba, que es una carga resistiva. Entonces nosotros tenemos la prueba manual, que es con la pinza volteamperimétrica o con el equipo patrón, ¿sí? Los equipos patrones, muchos no lo saben instalar y saben leer lo que dice el equipo patrón, pero no saben realmente qué es lo que hace el equipo patrón. Y eso es lo que vamos a ver con la presente prueba aquí, es explicar qué realmente es lo que hace el equipo patrón. Pues es una herramienta que nos sirve, pero los equipos patrones tienen el problema de que no se le programa malicia. El equipo patrón dice cómo está el equipo y no más, cómo está el medidor y no más. Cuando nosotros verificamos, cuando nosotros trabajamos con medidas eléctricas, tenemos dos clases de medidas. La calidad de la medida, que es para saber si el medidor se encuentra dentro del rango que el fabricante nos dijo que iba a funcionar, ¿sí? O sea, dijo el fabricante que era más o menos el 2%, entonces no se puede salir de ese rango. Eso es calidad de la medida. Pero hay otro que es verificación de la medida, que es la prueba que se hace en el terreno. Cuando se hace manual, en muchas empresas se empleó que era más o menos el 10%, y cuando se hace con equipo patrón, entonces ya cambió este rango, que lo vamos a ver ahorita enseguida. Tenemos acá, ¿qué registra el medidor? Mire, el medidor registra esto cuando nosotros lo instalamos. El medidor tiene una carga, unos voltios y unos amperios aquí, entonces nos va a registrar la corriente, ¿sí? Activa, o sea, la que se convierte en calor o trabajo. Esta de aquí, esta que es la magnetizante, no la ve, este medidor no la registra, que es las neveras, todo lo que tiene motores, lo que tiene bobinas y todo, esto no lo registra el medidor. Eso que consumen esos campos magnéticos, el medidor únicamente nos registra lo que es el calor o el trabajo aquí. Entonces esta carga de aquí no la ve el medidor. ¿Qué es lo que ve el medidor? ¿Qué tenemos que hacer para que el medidor lo registre? Simplemente anular esta carga aquí, que era lo que hacíamos anteriormente con los equipos patrones, con la prueba manual. Simplemente quitábamos la carga inductiva, dejamos una carga resistiva y verificamos. ¿Qué entra el medidor acá? Voltios y amperios, que es los kVA, y qué ve el medidor, que es con la fórmula que enseguida vamos a ver. Les decía, nosotros vamos a tener aquí unos voltios y unos amperios aquí al inicio. Esos voltios y esos amperios, cuando es una carga resistiva, el medidor de kilovatios hora va a ver esa carga aquí. ¿Qué ve el medidor? Ya lo habíamos visto antes en las pruebas sin verificar si lo estaba viendo mal, bien o mal. ¿Qué ve el medidor? Entonces, en tecnología americana habíamos llegado a la fórmula 3.6 por kH por número de vueltas dividido en el tiempo. Y en la tecnología europea habíamos llegado a 3600 por el número de vueltas dividido en el km por el tiempo. Entonces, esos son los kilovatios que registra el medidor, cualquiera de los dos. Entonces, veíamos qué era cada una de estas variables acá, ¿sí? Entonces, ¿contra qué se comparaba? Contra lo que entra, los voltios por los amperios igual a 1000. Y habíamos anteriormente sacado una conclusión, era que en la carga
la carga resistiva, ¿sí?, era igual a, o sea que la carga resistiva eran los kilovatios, y los kilovatios en un circuito resistivo, que es el que estamos haciendo ahorita, montando ahorita, era igual a los kVA, kilovatios igual a kVA. Entonces aquí podemos, los kVA que tenemos acá inicialmente los vamos a comparar con los kilovatios que tenemos aquí arriba, bien sea con este o bien sea con este. Entonces vamos a comparar esos dos y se halla el error. ¿Cuál era el error? Coger los kilovatios menos los kVA sobre los kVA por 100, ¿sí? O simplificar la fórmula, que era dejar aquí los kVA de común denominador de cada uno de estos. Entonces cuando queda kVA sobre kVA podríamos simplificar y aquí dejar 1. Entonces kilovatios sobre kVA por 100. Entonces esto es lo que nosotros hallamos. Pues aquí hallábamos el error. ¿Qué error teníamos nosotros acá? Entonces hallamos el error entre los dos. Entonces el porcentaje de error ya lo teníamos, pero esta era una prueba que se empleó en un principio. Pero mire que aquí hallábamos porcentaje de error. Y cuando uno habla de porcentaje de error y va al terreno, y uno en el terreno ve que el medidor está frenado, pues le explica al cliente y el cliente pues al fin accede a que se lo cambie. Pero si el medidor está acelerado y uno dice aquí porcentaje de error que dice frenado o acelerado, y si el medidor está acelerado, ¿sí?, se está registrando más, el cliente lo primero que hace es ir a hacer el reclamo y tiene toda la razón. Entonces era muy difícil cuando uno decía que el medidor estaba frenado bien, pero cuando decía que acelerado, entonces se le complicaba a uno la revisión en el terreno. Por eso fue que se cambió por algo aquí que vamos a ver ahorita enseguida. Un ejercicio. Verificamos un medidor con KH2, si se tomaron 10 impulsos y esos 10 impulsos los dio en 45 segundos, entonces aquí se tomaron 122 voltios y 14.5 amperios. Entonces aquí hallamos con las dos fórmulas. ¿Qué registra la fórmula americana? Y entonces aquí vemos que es 3.6 por 2 dividido en 10, dividido en 45 segundos, debe registrar 1.6 kilovatios, ¿sí? Él debe registrar. Está registrando el medidor, discúlpenme, está registrando el medidor. Vamos a ver qué debe registrar. Voltios por amperios, 122 por 13.50 dividido en 2, debe registrar 1,645, miren, similar. Pero entonces vamos a hallar el error aquí con la fórmula y vemos que el error es menos 2.74%. Entonces en este ejercicio vemos que prácticamente el medidor está con un error del menos 2.74%. Entonces esto lo podemos hacer también con la fórmula de tecnología americana y nos va a dar similar, menos 2.74%. Veamos la unificación de la fórmula tiempo-potencia. ¿Cómo hacemos para que esa fórmula de kilovatios que nos da el medidor y esa fórmula que tenemos aparte, que son los kVA, queden en una sola fórmula? Entonces mire, aquí tenemos, anteriormente se hablaba de acelerado, ¿sí?, o frenado. Entonces acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener aquí que la fórmula es esta, factor de prueba. Entonces, ¿qué pasó? Que a este pedacito de aquí donde estaban los kilovatios sobre los kVA se le llamó factor de prueba. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo interpretamos. Entonces ese factor de prueba se confundió en muchos países con factor de potencia. Entonces la gente reunía, pero era factor de prueba, no factor de potencia. Por eso en Centroamérica, cuando tuve la oportunidad de capacitar a países de Centroamérica, yo lo llamé y lo llamo en mis libros factor de verificación, para no confundir con factor de potencia. Es factor de prueba realmente. Entonces mira, aquí es simplemente ejercicios matemáticos. Tenemos factor de prueba, tenemos los kilovatios sobre los kVA. ¿Qué son los kilovatios? 3,6 por el kH por el número de vueltas sobre el tiempo, ¿sí? ¿Y qué son las kVA? Voltios por amperio sobre 1000. Entonces esto que tengo aquí simplemente lo reemplacé aquí y ahora utilizo que producto de extremos igual a producto de medios. Al simplificar aquí producto de extremos a producto de medios, me queda 3600 por el kH por el número de vueltas dividido en los voltios por amperios por tiempo. Y para tecnología americana y para tecnología europea me quedo aquí 3.600.000 por el número de vueltas dividido en voltios por los amperios por el tiempo por el KD. Entonces así me quedo para tecnología americana y para tecnología europea. ¿Esto qué hice aquí yo para que me quedara tecnología europea? Simplemente cogí el KH que estaba aquí y lo reemplacé por KD. O sea, por 1000 sobre
KD. Entonces, al simplificar, lo mismo me va a quedar esta fórmula aquí. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer allá para recordar álgebra, cómo se hace, y lo verá que les va a dar esto. Entonces, ¿de dónde salió la fórmula? Aquí tenemos que para la fórmula de tecnología americana, fórmula de monofásico, tengo 3600 por el kH por el número de vueltas, dividido en los amperios por el tiempo, y en tecnología europea tengo 3.600.000 por el número de vueltas, dividido en los voltios por los amperios por el kV por el tiempo. Esto lo puede aplicar dependiendo del país donde usted esté y la tecnología que están empleando. Suramérica emplea la fórmula europea y Centroamérica, Estados Unidos, Canadá emplean esta fórmula que es la americana. Entonces, en el bifásico lo mismo, 3600 por el kH por el número de vueltas, pero aquí tienen voltios, el promedio de los voltios multiplicado por la sumatoria de la corriente A y la corriente 1 y la corriente 2 por el tiempo. Y aquí lo mismo, el promedio de los voltios que tenga medidos, que voy a comparar por la sumatoria de las dos corrientes por el kV por el tiempo. Y en el medidor trifásico lo mismo, tengo también el promedio, pero con la suma de las tres corrientes aquí abajo y aquí la suma también de las tres corrientes en la fórmula de tecnología europea. Entonces, realmente es muy sencillo. Vamos a ver los criterios para el cambio del medidor. Inicialmente, digamos hace unos 40 años, las empresas manejaban el término frenado o acelerado. ¿Qué pasaba aquí? Que aquí decían que si el error era 0%, pues el medidor estaba perfecto, pero les podía dar el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10%. Entonces, como aquí intervenía el factor humano, porque la prueba era manual, ¿sí? Había un factor humano, es que el humano manejaba un cronómetro, ¿sí? Entonces, habían unos errores acá, ¿sí? Entonces, se admitía que estuviera más o menos en el 10%. O sea, si estaba con el 10% acelerado, el medidor se dejaba en el terreno. Y aquí, si estaba frenado menos el 10%, el medidor se dejaba en el terreno. Entonces aquí ya en 11%, menos 11, menos 12, hacia atrás. O aquí, más 11, más 12, más 13, el medidor se cambiaba. Cuando vino el factor de prueba, lo que dejamos de decir era que estaba frenado o acelerado. Mire, el factor de prueba, si nos daba 1, en la prueba nos daba 1, era igual a que el error era 0. Igualito a este, que era 0. Si nos daba 0.99 era igual que el error era menos 1. O si nos daba 1.01, el error era 1. Entonces, este es igual, lo que dejamos de decir era que estaba frenado o acelerado para hablar que estaba dentro o fuera del rango. Entonces, todo lo que estaba superior aquí al 1.10, fuera de rango. Y lo que estaba aquí inferior al punto 90, ¿sí? Fuera de rango. Entonces dejamos de hablar de acelerado y frenado. Por eso se manejó el factor de prueba. Esa es la historia, ¿sí? Posteriormente, con los equipos de patrones ya los valores cambiaron. Los valores con el equipo de prueba ya se dieron que si el equipo, por ejemplo, tiene una precisión del 1%, más o menos el 1%, entonces se admitía que estuviera más o menos el 3% en la prueba en el equipo patrón, pero el equipo patrón con fotocelda. Ojo, porque aquí no estamos manejando fotocelda, y cuando manejamos manualmente el equipo patrón es igual que manejáramos un cronómetro. Entonces aquí le estamos incluyendo, es un error humano porque estamos accionándolo manualmente. Si es con fotocelda, perfecto aquí, con más o menos el 3%, pero si es sin fotocelda, o sea, si el equipo patrón se acciona manualmente, es igual que tuviéramos un cronómetro. ¿Cuál es el error? ¿Por qué el error humano? Porque el error humano sucede en esto. Hay un error de paralelaje, o sea, que uno no siempre ve el equipo, el punto negro al frente. O arranca, o cuando para, o se para al lado y lo ve, y después vuelve y se para al otro lado y lo ve de otra forma. Hay otro error que es el de cabeceo. Los que miran el cronómetro cuando arranca y los que miran el cronómetro cuando para. O hay otros que es cuando arranca o cuando para, pero bajan la cabeza para mirar el cronómetro y cuánto tiempo pasó en eso. Y hay otro que es el error del reflejo, que todo el mundo no tiene el mismo reflejo en el dedo, y los que ya tienen cierto grado de artritis, imagínense, ya no pueden manipular el cronómetro. Y hay otro que es el error de concentración. Pasó por ahí una muchacha bonita y dejaron de contar una vuelta
¿Y qué pasó? Contaron una de más. Entonces, o sonó el celular y van y miran el celular, y mientras miran el celular se les pasó una vuelta. Entonces, eso es un error de concentración que es muy frecuente. Si me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas, pero también a que visites mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás este curso y cursos adicionales.